Bueno, pues nada, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera sesión. Esta va a ser la primera en línea en este caso, un monográfico, ¿no? En el próximo mes de febrero, como comenté en la reunión que mantuvimos en Santa Cruz de la Palma este mismo mes, vamos a tener la posibilidad de solicitar proyectos Erasmus Plus en el ámbito de la juventud y unos cuantos más, porque también las entidades sin afán de lucro también pueden solicitar otro tipo de proyectos, como los relacionados con la formación profesional, que se llama Erasmus Plus Vocational Training, y algún otro por ahí. Ya les comentaré en su momento otras posibilidades de financiación comunitaria, no solo en el ámbito de la juventud, pero que las entidades juveniles y las entidades prestadoras de servicios pueden solicitar, ¿vale? Pero hoy nos vamos a centrar dentro de Erasmus Plus Juventud en los proyectos de participación juvenil. Miren, acabo de comprobar que todavía no están disponibles los formularios, por lo que ya lo primero que les voy a sugerir es que siempre tengan pues una pestañita abierta en la sección de los formularios. Voy para allá, directamente comparto pantalla y bueno, lo primero, yo les encargué una pequeña tarea. Yo les encargué una pequeña tarea cuando nos vimos en Santa Cruz, que era seguir el tutorial para obtener un OID. El OID es ese código de 9 cifras que nos hace falta a todos los que nos vamos a involucrar en proyectos Erasmus Plus, tanto si somos solicitantes como si somos, digamos, partner, ¿no? Como si somos socios en un proyecto. O sea que todos debemos disponer de esta identificación. Si vamos a ser solicitantes, desde luego que habrá que subir una serie de documentos bastante sencillos, identificativos de la personalidad física o jurídica. Si lo hacemos como asociación, será jurídica, como pueden ser pues, unos estatutos, una certificación de composición de junta directiva, eh, un documento de personalidad jurídica que sigue un modelo de la Comisión Europea. Todo eso está explicado en el tutorial y un modelo de documento bancario, ¿vale? Bueno, pues yo creo que ya están viendo en pantalla la, la página donde están las convocatorias Erasmus Plus. Ya de entrada les sugiero y voy a compartir con ustedes este enlace a través del chat. Voy a abrir el chat en otra pantallita. Voy a ir un poquito rápido, ¿vale? Porque son muchas las cosas que tenemos que ir mirando. Pero bueno, como grabo la sesión y la voy a subir esta misma mañana al canal de YouTube, después podrán ir siguiendo paso a paso la sesión. Bueno, pues una vez que nos validamos con nuestro OID en esta dirección, en la WebGate S Europa EU, ya nos vamos directamente a oportunidades Erasmus Plus. Fíjense que aparece también del Cuerpo Europeo de Solidaridad, pero nos vamos a las de Erasmus Plus, que son las que ya tenía abierto. Picamos en abiertas y en juventud. Fíjense que no existen convocatorias abiertas, por lo que es muy probable que estén modificando los formularios para la próxima convocatoria de febrero. Es habitual que de un año para otro, pues incorporan novedades. Y de hecho se publica una guía del programa. Por cierto, la guía del programa, desde mi punto de vista, tanto si utilizan la inteligencia artificial para alimentarla con documentos de referencia, como si ustedes quieren seguir el programa, es un documento básico. Y si bien es un documento muy grande, la parte que nos ocupa, por ejemplo, para participación juvenil, no es tan grande. Guía Erasmus Plus Juventud. Miren, nos lleva a la posibilidad de descargarla de la web del Instituto de la Juventud o del propio programa. Vamos a entrar en la web del INJUVE y ya aprovecho para comentarles cositas aquí. Miren, esta página es otra de las pestañas que yo les sugeriría dejarla siempre abierta, porque suelen publicar noticias y demás, y entonces cada vez que va saliendo algo relacionado con el programa, pues bueno, más o menos lo publican aquí. Fíjense que la que está publicada ahora mismo es la guía del programa 2024, por lo que es muy posible que en breve ya se publique la guía del programa 2025
Normalmente la Agencia Nacional Española hace la traducción completa, sale primero en inglés, obviamente, y después cada agencia nacional asume la traducción. En este enlace, por cierto, es interesante porque pueden hacer un poco de consultores y ver qué entidades o particulares se están llevando, entre comillas, el gato al agua, que serían las resoluciones por las que se conceden los proyectos. Los proyectos de intercambio juvenil y de proyectos de participación juvenil del que voy a hablar hoy están en el ámbito de la acción clave uno. Por tanto, aquí pueden ver la resolución de a quién le han otorgado el proyecto. Pero vamos a lo que nos ocupa, la guía del programa. Este documento es un documento de referencia. Como les digo, no tengan problema por el tamaño porque nosotros, la parte que nos interesa son las actividades de participación juvenil, que es solo este capítulo, de la página 203 a la 221. Vamos a tiro hecho y aquí tenemos. Esto es lo que realmente hay que leerse para nosotros contextualizar lo que nos interesa. Estrategias temáticas. Esto está bien para obtener sobre todo terminología de cara al formulario del proyecto. Descripción de las actividades, puesta en marcha del proyecto, las fases del proyecto, esto es importante, planificación, preparación, ejecución de las propias actividades y seguimiento. Porque después veremos un ejemplo de un proyecto que ya ha sido aprobado, cómo se puede estructurar todo eso dentro del formulario o como anexo, y o como anexo. Diálogo de la Unión Europea con la juventud, proceso de aprendizaje, protección y seguridad de participantes. Todo esto son cuestiones que pregunta el formulario. Por tanto, hacerle una lectura a estas 10 o 12 páginas, como les digo, yo creo que merece la pena. Creación de comunidades, normas de calidad del programa, dimensiones horizontales. Aquí hay terminología clave de interés, inclusión y diversidad, sostenibilidad ambiental, que aunque aparezca como optativo dentro del formulario, yo siempre sugiero que se cumplimente esa parte porque, bueno, añade valor al proyecto, añade puntuación al proyecto y aunque el proyecto no sea de medio ambiente, este es un asunto transversal que siempre hay que incluir en todo proyecto, así como todo lo relacionado con la transformación digital. Aunque el proyecto no vaya de eso específicamente, las herramientas digitales las vamos a utilizar. Por tanto, tanto la sostenibilidad ambiental como la transformación digital son asuntos transversales. Después nos habla de una serie de criterios de las personas que van a evaluar el proyecto y alguna información clave, como por ejemplo la duración del proyecto. Los proyectos de participación juvenil son proyectos de entre 3 y 24 meses. Fíjense la diferencia entre lo que es un intercambio juvenil, que es un intercambio, es una actividad prácticamente de una semana, y esto es un proyecto a más largo plazo. Lo habitual en este tipo de proyectos es estar entre los 9 meses, un año, a veces un poquito más. De hecho, se puede solicitar si nuestro proyecto lo requiere porque hay algún tipo de retraso y demás. Podemos solicitar aplazamientos para extender un poco el periodo del proyecto a la Agencia Nacional Española. Aquí nos habla de la convocatoria del 20 de febrero, esto se trata de 2024. Para 2025, pues bueno, se está hablando de principios de febrero, pero bueno, es habitual en cualquier caso, sea principios, sea finales, el mes de febrero. Por lo tanto, estamos en plazo. Criterios de concesión, que tiene que ver con la calidad del proyecto. Sigo para adelante. Y aquí ya empezamos a entrar en materia. Gestión de proyectos, categoría presupuestaria, cantidades a tanto alzado, 500 euros al mes. Un proyecto de un año, como mínimo, va a tener un presupuesto de 6.000 euros. Costes de la orientación. Si hay un orientador en el proyecto que queda justificado, una persona que de alguna forma, si por ejemplo el proyecto implica la participación de, por ejemplo, menores de edad como grupo promotor, pero está liderado por alguien mayor de edad, porque lo exige así la solicitud, un grupo informal de jóvenes perfectamente, pues bueno, a lo mejor la figura del orientador estaría justificada y tiene unas cantidades que veremos más adelante que se asignan según tabla.
Apoyo a la inclusión de participantes y costes excepcionales. Fíjense los detalles. Costes adicionales relacionados con participantes con menos oportunidades, acompañantes y facilitadores. Aquí podemos incluir la participación de jóvenes con algún tipo de dificultad, como puede ser una discapacidad, pero también podemos considerar, y esto nosotros lo solicitamos, y oiga, ante el vicio de pedir está la virtud de no dar, bueno, siempre nos lo pueden denegar, pero podemos considerar a jóvenes con menos oportunidades, evidentemente, a aquellos jóvenes, por ejemplo, de la isla de La Palma. Doble insularidad, menos acceso a oportunidades por no ser una isla capitalina, por ejemplo, a nivel de estudios, a nivel de incluso de cuestiones de salud, etcétera, etcétera. Y no les digo nada si se trata de jóvenes que residen en municipios que pudieron estar afectados, por ejemplo, por las erupciones volcánicas. Vamos, por tanto, fíjense que son costes 100% subvencionables. ¿Cuál es la diferencia diferencia importante entre el apoyo a la inclusión o los costes excepcionales y esta cantidad de aquí arriba? Que esta cantidad es una cantidad a tanto alzado o lump sum. Les escribo la palabra clave porque esta palabra va a salir mucho en proyectos Erasmus Plus cuando ustedes se vayan documentando sobre los proyectos. Significa que la cantidad de 500 euros al mes no es una cantidad que haya que justificar documentalmente como una de las obligaciones después de ejecutado el proyecto. Obviamente, después de ejecutado este proyecto, dure 12 meses, dure lo que nosotros hayamos solicitado, hay que hacer un informe final. Pero a ese informe final no hay que adjuntarle facturas. No hay que juntarle facturas. Nosotros de todo el proyecto guardamos la factura. Y de estos 500 euros al mes tendremos los gastos. La Comisión Europea y la normativa europea, que coincide con la española en este detalle que les voy a contar, nos obliga a mantener todas las facturas relacionadas con el proyecto durante un año. Vamos con preguntas habituales. Pero Juanfran, ¿nosotros tenemos que gastar forzosamente 500 euros cada mes? No. ¿Tenemos que gastar forzosamente si el proyecto dura un año 6.000 euros? Tampoco. La prioridad en la ejecución del proyecto es alcanzar los objetivos planteados. ¿Significa esto que podemos buscar cofinanciación en el proyecto? Sin duda. Y esto lo estimula de alguna forma la Comisión Europea. De hecho, ha cambiado el logotipo y antes se ponía financiado por el programa Erasmus Plus y ahora se pone cofinanciado en el logotipo que debemos utilizar en todas las publicaciones y en todas las identificaciones. ¿Qué significa que está cofinanciado? Que queda la puerta abierta a lo que es una financiación externa, bien por fondos propios de la entidad promotora, bien que algún negocio privado les aporta alguna cantidad, que por cierto puede ser una cantidad económica o puede ser una colaboración en especia, ¿no? ¿Vale? Se hace una rifa y de una cesta de Navidad, eso es una colaboración en especie y tiene un valor económico. Y los costes excepcionales, dentro de este capítulo de que se sale de esa cantidad de 500 euros al mes, son los derivados de la garantía financiera si la Agencia Nacional lo solicita. Y en costes excepcionales hay que mirar en el formulario porque puede haber algún tipo de gasto que podría no quedar cubierto por la ayuda. Pero ahora sin el formulario me cuesta un poco ver qué categoría podríamos incluir ahí. Desde luego que la garantía financiera, esto solo ocurre para proyectos a partir de 60.000 euros, eh, no va a ser lo habitual dentro de este tipo de proyectos. Ahora verán más o menos cuál es el presupuesto que se maneja. Fíjense que en apoyo a inclusión de participantes, gastos justificados de viaje y estancias que no se solicite una subvención para estos participantes a través de las categorías presupuestarias relativas a viajes y apoyo individual. Si nosotros porque hay dos tipos de proyectos de participación juvenil, los transnacionales y los que son nacionales. Si nosotros no vamos a incluir un socio extranjero, pues nosotros en principio no vamos a solicitar desplazamiento. Aunque después en el evento, porque en este proyecto les voy a proponer organizar un evento, vamos a ver que hay posibilidad de solicitar gastos porque hay dos tipos de eventos, eventos con movilidad y eventos sin movilidad. En el capítulo del orientador, las cantidades de ratio fijo para España, Grupo País 2, son de 137 euros por día y está limitado el número de días.
Creo que está alrededor de 2 semanas. Como les decía, aparte de esa cantidad fija mensual, nosotros podemos plantear en el proyecto la realización de un evento. El evento también va a cantidad tanto alzado, lump sum. Lump sum es en latín y cantidad tanto alzado sería la traducción al español, al castellano. Para la realización de un evento, con independencia de la duración del evento, 100 euros por persona participante. También es una cantidad, como les digo, a tanto alzado. ¿Y qué pasa? Si nosotros el evento hacemos que dure 2, 3, 4 días, tenemos que dividir estos 100 euros entre el número de días. Les mostraré un ejemplo de, para el proyecto este que les digo, que les voy a mostrar que fue aprobado, el evento se hizo en un solo día, ¿vale? ¿Incluía movilidades? Sí, pero no se solicitaron. En cualquier caso, la cantidad de 100 euros por participante dio suficiente para abonar gastos a los jóvenes que se trasladaron desde diferentes islas del archipiélago. En caso de que el evento tenga movilidades y por tanto lo solicitemos como movilidades, supongamos que nosotros dentro de nuestro proyecto hacemos un encuentro de jóvenes de diferentes puntos del archipiélago. Muy bien, pues buscar la banda de distancia y ver la asignación presupuestaria. Nosotros, por desgracia, desplazamiento ecológico, aquí solo se cumpliría, pues prácticamente si venimos en bicicleta, como quien dice, pero para movernos entre islas no nos queda otra que el barco o el avión y por tanto hablaríamos de un desplazamiento no ecológico. Vale. La pregunta es, ¿Serviría también un desplazamiento entiendo que entre municipios, ¿no? si estás en el ámbito de 10 a 99, Por lo, eso, sí. lo tienes cubierto con 28 euros. Vale, vale, vale. Por cierto, gracias por hacer la pregunta. Ustedes interrúmpame en cualquier momento, no se dejen preguntas para el final, porque si no se quedan muchas cosas en el tintero. Vale. Estas distancias hay que medirlas de una forma determinada. Y me explico. Voy a abrir una pestaña aquí y ponemos las palabras Distance Calculator Erasmus. Esta es la herramienta oficial para calcular las bandas de distancia. Venimos a la herramienta, nos debería salir un mapa y aquí ponemos. Si en nuestro evento, este sistema es muy listo, ¿eh? Tiene mogollón de municipios, pueblos, de todo, espectacular. Santa Cruz de la Palma. Y van a venir desde Santa Cruz de Tenerife. Calculamos 4 jóvenes. Bueno, pues miren, la banda de distancia ya son 104,53. Nosotros, por cierto, tenemos que apuntar este dato en la solicitud, porque después en la justificación nos va a hacer falta el dato. Si son 104,53, ya estamos en esta banda de distancia. Y por tanto, para cada joven que venga de Santa Cruz de Tenerife a nuestro evento, son 211 euros ida y vuelta. Yo creo que en ningún caso vamos a tener más de 500 euros. Bueno, vamos a ver. Arrecife de Lanzarote. Bueno, pues mira, Arrecife no aparece. Vamos a ver. Qué raro. Vamos a ver. Fíjense que hasta Magues, no. Tías. Mira, Tías, municipio de Tías en Lanzarote. 401 kilómetros. Vamos a ver qué otros municipios podemos poner aquí. Aría. Aría, 418. Nah, 500 kilómetros, a lo mejor si el evento es en el Hierro, a lo mejor llegamos a los 500 kilómetros. Si no, estaremos casi todos en la banda de 100 a 500 kilómetros. Bueno, que no está mal. Con el descuento residente,
cubrimos bastante bien esta cantidad. Por cierto, esta cantidad también es lump sum, también es una cantidad a tanto alzado. ¿Qué significa esto? Que si nosotros preferimos gestionar directamente la compra de los billetes de avión y demás, o a lo mejor en barco, si vienen jóvenes de La Gomera o de Tenerife, que también tiene conexión con barco con Santa Cruz de la Palma, pues todavía probablemente salga más económico y no habría que devolver el resto de la cantidad. De hecho, nos podemos mover, vamos a tener margen si ahorramos en la banda de distancia o en los gastos de desplazamiento, pues podemos dedicarlo al capítulo de actividades. Para eso no hay mayor problema. Costes asociados a la estancia de apoyo individual. Hay una tabla aquí, la tabla A21. Cuando hay desplazamientos, veremos más adelante la tabla. Después hay una cantidad de 125 euros por participante, que es para las organizaciones, cuando hay eventos de movilidad. Y un coste excepcional, en este caso, pues bueno, visados, permiso de residencia, certificados médicos. Esto ya es un poquito más inhabitual, sobre todo si se trata de un proyecto dentro del archipiélago. La tabla a la que hacía referencia el apoyo individual, la tabla A21 por participante y día. Vamos a ver, buscamos España y la cantidad que vamos a tener son 58 euros por persona y por día. Si el evento nosotros lo solicitamos con movilidad, tenemos que incluir esta cantidad. Bueno, de hecho lo hace automáticamente el formulario, el cálculo. Por lo tanto, ahí de poco hay que preocuparse. Y ya está. Hasta la página 220 es la guía del programa. No les entretengo más con el tema de la guía. Como les dije, picamos en abierto, picamos juventud y todavía no aparece ninguna convocatoria. Y me voy directamente a enseñarles un proyecto que ya fue aprobado. Este documento está descargado en PDF desde la propia plataforma. Como no podemos entrar ahora en la plataforma, pues aquí lo tiene. Se presentó en el año 2022 en la ronda 3. Vale. El documento genera un índice de forma automática. El proyecto se llamó YouthBrain y fue un proyecto de 12 meses, con fecha de comienzo 1 de enero del 23 y finalización 31 de diciembre del 23. Este proyecto además requirió de un aplazamiento. Solicitamos el aplazamiento por correo electrónico. Fue de poco tiempo, 2, 3 meses, no recuerdo. Y la Agencia Nacional comunicó por correo electrónico también la autorización de ese aplazamiento del proyecto. Bueno, más que un aplazamiento era alargar el proyecto en el tiempo. El proyecto empezó cuando empezó, pero en vez de 12 se quedó en unos 15 meses o algo así. Y la Agencia Nacional lo autorizó. De hecho, cuando lo autoriza, te comunica que, oye, se ha modificado el documento de acuerdo, el convenio del proyecto. Siempre que se aprueba un proyecto Erasmus Plus, la Agencia Nacional Española nos manda varios documentos. Uno de ellos es el convenio, un convenio que nosotros debemos firmar con el certificado digital de persona jurídica, si se trata de una asociación. Y se devuelve firmado. Ya después Madrid nos, otra vez nos manda el correo electrónico con la firma del director general o la directora general correspondiente del INJUVE, que es la que gestiona la actividad. Otro de los documentos que nos manda es uno que se llama Anexo 2, donde detalla el presupuesto autorizado y aprobado y la resolución. En caso de que el proyecto no esté aprobado, lo que nos envía a Madrid es una resolución denegatoria y en la página 2, la página de atrás del documento, siempre aparece un comentario del evaluador o evaluadora, ¿vale? De la persona que ha evaluado el proyecto. Y es de utilidad, en caso de que no haya sido aprobado, pues para volver a solicitar el proyecto. Bueno, el formulario, cuando se descarga, lo primero que las primeras páginas aparece el sumario del proyecto. En realidad, yo personalmente aquí siempre voy a hablar por mi forma de redactar los proyectos. El sumario
lo extraigo de diferentes partes del propio formulario. Por tanto, no me voy a entretener aquí. Fíjense que aunque nosotros en la herramienta online pongamos, oye, que voy a trabajar en español, el formulario, las preguntas las hace en inglés, ¿vale? En caso de duda y si no tenemos un buen nivel de inglés, lo pillamos el texto, lo copiamos, lo pegamos en un traductor y para saber qué nos está preguntando. Pero fíjense que el proyecto está redactado en español. A la pregunta, ¿se puede presentar un proyecto en inglés? La respuesta es sí. De hecho, son habituales cuando sobre todo se trata de proyectos transnacionales, porque si hay una colaboración entre las entidades que participan en el proyecto, una forma de mostrarlo también es que el proyecto pues, se solicite en inglés. No me voy a entretener en el resumen, por lo que les dije, y vamos allá. Bueno, la entidad beneficiaria del proyecto, este es el OID, y no hay más socios. Este es un proyecto a nivel local. Recuerden que también se pueden pedir solicitudes de proyectos transnacionales. Por cierto, la hoja de ruta normal y coherente en Erasmus Plus es empezar con proyectos sencillos y después ir creciendo como organización dentro de Erasmus Plus. Los proyectos sencillos son los intercambios juveniles, que se puede empezar por un bilateral y después ir haciendo proyectos multilaterales como con 3 socios, con 4, con 5, hasta los que se quiera. Eh, y los otros proyectos sencillos son los proyectos de participación juvenil, proyectos de actividades de participación juvenil como este del que les estoy hablando. Y se empieza con un proyecto a nivel local. Normalmente una entidad sin experiencia no se mete en un jardín transnacional, sino que empieza con un proyecto a nivel local, van viendo cómo se va gestionando y si el proyecto al final resulta que es exitoso, oye, pues se pide el proyecto transnacional. ¿Qué pasa si este proyecto se solicita en febrero para una duración de un año? Pues que perderíamos a lo mejor la convocatoria de octubre de 2025, ¿no? Porque se solapa. Pero no pasa nada. Si nosotros empezamos a ejecutar el proyecto, pues este proyecto se solicita en febrero de 2025, pongamos por caso, ustedes 3 meses después sabrían si el proyecto ha sido aprobado. Marzo, abril, mayo. Empiezan a ejecutar en junio, en julio, en agosto, y van viendo que, oye, pues el proyecto, esto que nos generaba tanta incertidumbre, pues lo llevamos muy bien. Pues bueno, inspirados en este proyecto, pero sin hacer un copy-pega, sino inspirados en el proyecto, podemos lanzar la propuesta de un proyecto transnacional, para lo cual nos haría falta al menos un socio de otro país, ¿vale? Y bueno, pues se solapa en el tiempo lo que es la solicitud, pero no la ejecución del proyecto. Si este proyecto va a durar un año, empieza en febrero del 25 y termina en febrero del 26, fíjense los plazos que manejamos, ¿eh? Que esto es habitual en Erasmus Plus. Disculpa, Nosotros, perdón. tiene que ser desde febrero, o se puede echar en febrero y que empiece el proyecto en junio, por ejemplo. No, no, efectivamente. Este proyecto siempre se solicita, o sea, si el deadline, la fecha tope, en este caso me parece que fue el 20 de febrero, normalmente no se puede empezar a ejecutar antes de 3 meses después de la fecha. Y yo les propondría incluso, como es una fecha que se puede seleccionar, pues poner mayo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Madrid tarda sus tiempos en hacer los ingresos y demás, que normalmente el primer ingreso es del 80%. A veces lo fragmentan en un 40 y un 40, en dos ingresos, pero antes de empezar las actividades del proyecto, normalmente se suele tener el 80% de la subvención. Entonces, pedirlo en junio, perfectamente. Y a partir de junio del 25 a junio del 26, es bastante razonable. El periodo mínimo era 3 meses. de 3 meses, ¿vale? O sea, Sí. podrías, por ejemplo, por ejemplo, en nuestro caso, una asociación nueva, no hemos hecho muchos proyectos mucho más grandes que simplemente aquí en La Palma y tal, Mm, hacer un proyectito de 3 meses que involucre a varios municipios, ¿no? mm. Desde junio, julio, agosto, hasta septiembre, por ejemplo, de junio a septiembre, para probar, ¿sabes? Para ir como... Vale. ¿Qué pasa con los proyectos que son muy cortos? Yo te voy a adelantar cosas que piensan el equipo de evaluación de los proyectos. Es muy difícil alcanzar objetivos medianamente razonables en un periodo tan corto de tiempo, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque date cuenta que, ¿te acuerdas? ¿Viste las 4 fases que te puse en todo proyecto? Que la fase de preparación, la fase de diseño, después la ejecución de actividades y la evaluación.
Yo ahí mi sugerencia es que al menos si tú crees que tus actividades van a durar 3 meses, julio, agosto y septiembre, ¿vale? Entonces el proyecto tienes que ponerle 2 meses antes la parte de preparación, etcétera, etcétera, y después, 2 meses después, una buena evaluación del proyecto. Vale, porque entraría también dentro del proyecto, pues mi fase en la que empiezo, pues voy contactando con los participantes, voy pues, alquilando Claro, los billetes, vale, 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 vale. claro, claro. Entonces, Todo eso no tiene que estar preparado previamente, vale, no, vale. no, 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 no. Aquí con tranquilidad. Por eso te digo que mínimo habitual en los proyectos, 9 meses. 9 meses. O sea, una buena preparación y planificación, tú necesitas 2 meses, Sí, tranquilamente. y otra cosita, la duración del evento, o sea, por ejemplo, si yo planeo una serie de actividades Mm, una vez por semana o una vez cada 2 semanas, sí, me refiero, los 6 meses de duración del proyecto, sí. vamos, hay días vacíos, ¿no? O sea, en el que no hay, Claro. en el que no hay nada pues el proyecto sería básicamente los distintos eventos que van sucediendo cada par de semanas, por ejemplo, hasta que termine eso. Vale, lo que pasa es que yo diferenciaría lo que es un evento de lo que son las actividades regulares, ¿vale? Sí, serían actividades regulares una vez cada 2 semanas, por ejemplo, o Por no. ejemplo, eso es habitual. Entonces, si tienes una actividad regular cada 2 semanas, esa, Mm, esa actividad va a requerir también su propia preparación claro, previa. claro. Entonces, a lo mejor la semana anterior. Después te voy a mostrar para que veas cómo es un programa habitual de actividades, para que veas cómo se sigue una cadencia, ¿no? Muchas veces las actividades aquí son un poco repetitivas. Yo, por ejemplo, en su momento tuvimos un proyecto aprobado que era un podcast y el podcast era uno mensual, ¿vale? Pero Claro, claro. había un proceso Justo ese de, caso es lo que me interesa, sí. claro, que el caso del podcast, ¿qué le pasaba? Pues en ese mes tenía 4 semanas. La cuarta semana era la grabación del podcast, la edición y la subida al repositorio de audio y moverlo en redes sociales. Pero las 3 semanas anteriores era la preparación de la escaleta, el contacto con las personas invitadas, tenía música en directo, ¿sabes lo que te digo? Entonces, cada una, Interesante, sí, sí, sí. dentro de esa rutina, se va repitiendo la rutina, que eso es lo habitual. El evento es una cosa, digamos, específica, ¿vale? En este caso, fíjate que nosotros teníamos una rutina de trabajo, que por cierto, no les he contado de qué iba este proyecto, pero este proyecto era para el desarrollo de una aplicación para el teléfono móvil, para identificar las soft skills, las habilidades blandas, que por cierto está subida todavía la aplicación en, tanto para iPhone como para Android. En este caso, había una rutina de trabajo, de desarrollo de la aplicación para el móvil y tal, y contactos con expertos, etcétera, etcétera. Y después el evento fue un encuentro de 100 jóvenes de diferentes puntos del archipiélago, ¿vale? O sea, claro, es una cosa bastante diferente, un evento tan gordo y de mucha visibilidad, de mucho impacto, como mogollón de políticos presentes, etcétera, etcétera, a lo que es una actividad digamos, con esa rutina de trabajo, ¿no? Es la curiosidad. Vamos a ver, me parece que tengo algún mensaje también por aquí. O sea, el proyecto de Erasmus este concreto era para crear una aplicación. Sí, para crear una aplicación para el teléfono móvil. O sea, entiendo que el ámbito de los proyectos es ilimitado, ¿no? Pues, o sea, se puede hacer casi L- cualquier cosa. Las temáticas, infinitas. Infinitas. Bueno, te pongo el ejemplo del programa de radio, el podcast. Que por cierto, el programa de radio se hizo a nivel local durante un año. Y la asociación llegó a un acuerdo con una entidad de Alemania y lo que se hizo fue, después la asociación acabó un poquito, bueno, tuvo cambios en la directiva, etcétera, etcétera. Entonces le propuso a una entidad alemana coger el proyecto, traducirlo, presentarlo en Alemania, ¿vale? Y hacerlo transnacional, con ellos también como socio, el grupo de aquí de Gran Canaria, pero ¿qué pasa? Que la parte de gestión a ellos ya les parecía mogollón de complicada. Entonces le propusieron a la entidad alemana que presentara el proyecto traducido al alemán. Bueno, en este caso lo hicieron en inglés y fue aprobado en Alemania. Y se ejecutó el programa desde Alemania, coordinado desde Alemania, con los podcasts en español y además agregaron incluso un socio de Turquía, etcétera, etcétera, ¿no?
O sea, esto es un, digamos, una vez que metes la cabeza en Erasmus Plus, este material es muy valioso también porque después tiene ese valor de reciclaje, ¿no? Interesante, interesante, gracias. Ah, buenísimo. Mire, aquí aparece el evento con 100 participantes. La verdad es que después, cuando fue aprobado el proyecto, aquí nos vimos como pensando, ¿y dónde sacamos 100 personas, ¿no? Pero bueno, al final fue posible, además de una forma relativamente bastante sencilla. Y este es el resumen del presupuesto. Este resumen te lo da automáticamente la herramienta. 6.000 euros, ¿qué significa? De costes de proyecto a 500 euros. Este es un proyecto de un año. 1.600 de gastos de inclusión para jóvenes. Después veremos qué fue un poco la parte justificativa del proyecto. El evento, 10.000 euros. Total, 17.600 euros. O sea, esto es, esa cantidad, 17.600, es de casi de lo que menos se despacha en proyectos de actividades de participación juvenil. Lo que menos, ¿vale? Pues nada, sigo para adelante, la asociación solicitante, con los datos de la entidad, vale. Y aquí, dentro del formulario, hay que, digamos, cumplimentar una serie de epígrafes relacionados con la propia entidad participante. Entonces, en este caso, lo planteamos para hacerlo precisamente en la isla de La Palma, ¿vale? Pero eso al final no fue posible. Hubo cambios en el grupo promotor y demás. Al final el proyecto se ejecutó desde Lanzarote y Gran Canaria. Y lo que se puso en la descripción de la entidad era, por ejemplo, un conjunto de fines estatutarios que tenían relación con este tipo de proyectos, ¿no? Esto tiene que ver con un documento del que ahora les voy a hablar. Pregunta también cuáles son las actividades y la experiencia de la organización solicitante en el ámbito juvenil. Ponga información de su organización y sus actividades habituales. Esto también lo sacamos de los estatutos, pero todo esto hay que desarrollarlo y además hay que enfocarlo para que quede dentro del contexto de este proyecto en particular, ¿no? Pero Nos recomiendas entonces enchufar en los estatutos de la asociación todo lo que pueda ser posible para después poder pegarlo como en este caso? bueno, vamos a ver, fíjate, estos son los fines estatutarios de esta entidad relacionados con esta solicitud y fíjate el churro que es. Por eso que realmente esa asociación en sus estatutos tendrá 100 fines, ¿no? No recuerdo, pero me parece que son 3 páginas. O sea, es que así tienen que ser los fines estatutarios. Es que Los yo fines tengo dos, creo, o sea, en nuestra No, asociación. no, es que claro, yo de esto les hablé en la reunión que Sí, mantuvimos sí, sí. allí y de hecho hay un tutorial sobre redacción de estatutos dentro del canal de YouTube del programa este participando. Y esto es súper importante, o sea, lo que nosotros no podemos hacer estatutariamente es ponernos la soga al cuello, poniendo uno o dos fines. Esto funciona de esta manera, o sea, aunque la asociación sea, por ejemplo, ambiental, nosotros tenemos que desarrollar una serie de posibilidades para que nos abran la puerta, porque tiene mucho que ver la calidad con la que están redactados los fines estatutarios con las posibilidades de financiación, ni más ni menos. En cada convocatoria de financiación nos aparece siempre una, un conjunto de requisitos, ¿no? Y si nos pide, eh, hola Almudena, buenos días. Ahí está intentando conectarse. Vale. Entonces, ¿qué pasa con los fines estatutarios? Los fines estatutarios hay que hacerlos así, o sea, lo más amplios posible. ¿Qué es de medio ambiente? Bueno, pues, por ejemplo, en este ejemplo de promover la emprendeduría de las personas destinatarias de las actividades, y le podemos añadir especialmente en el ámbito medioambiental, ¿vale? Pero sin perder esa perspectiva y esa óptica de tener unos fines estatutarios amplios. Sigo con el formulario. Personas involucradas en el equipo promotor. Podemos hacer una relación y una pequeña referencia curricular de cada una de estas personas. Los epígrafes del formulario están limitados en número de caracteres, por lo que, bueno, hay veces que hay que acortar un poquito y resumir un poquito las cosas, pero suele ser bastante amplio. Muchos de estos epígrafes son de 5.000 caracteres.
Sigo para adelante. Y este ya es el primer capítulo del bla, 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 la descripción del proyecto. Y lo primero que me pregunta el formulario es, por la parte de objetivos, por favor, describa la idea del proyecto, incluyendo las necesidades que se han identificado. Por lo tanto, en todo proyecto social, y esto siempre lo sugiero yo, tiene que haber una fase de investigación que justifique el proyecto. Oye, hemos realizado estas búsquedas, nuestra propia experiencia del día a día, hemos detectado estas necesidades y con este proyecto vamos a intentar cubrir esas necesidades, tanto de las organizaciones participantes, en este caso la promotora, como de la población joven, objeto de las actividades. Por lo tanto, estamos hablando de las personas destinatarias. ¿Y cuáles son los propios objetivos del proyecto? Bueno, como les dije, esto iba de soft skills y se trata de una parte, digamos, de investigación. Fíjense que hablo de un estudio de las soft skills para la Agenda 2030 como parte de la justificación de este proyecto. Este bla, bla, bla es muy importante porque demuestra que hay una verdadera justificación para nosotros lanzar este proyecto. Muy bien. Habla del objetivo general y fíjense lo que nos pasó aquí. El objetivo general, uno solo, y objetivos específicos que no nos fue posible incluirlos aquí en el epígrafe. Esto no es una práctica muy aconsejable, es preferible detallar aquí los objetivos específicos y acortar un poco la parte esta de investigación que justifica el proyecto. ¿Por qué? Porque la herramienta online de la Comisión Europea facilita con herramientas de tipo interno el trabajo al equipo evaluador. Y por cierto, el equipo evaluador también identifica tanto cuestiones como el plagio como el uso de inteligencia artificial. Entonces, se lo digo para que lo tengan muy en cuenta, porque a veces alegremente dejamos que la IA redacte cosas y parece que queda muy bien, pero es relativamente fácil detectable. Por lo tanto, tiene que haber un trabajo humano de calidad detrás de este trabajo, con independencia de que en los anexos se incluyan pues información de este tipo. Yo, como les dije en la reunión que mantuvimos ahí en Santa Cruz, a veces redacto los proyectos a partir de tener un concepto mentalmente general del proyecto, pero ya directamente trabajar con, por ejemplo, con la hoja Excel, que después la veremos, con la que hago el proyecto. Y de la hoja Excel, donde pongo las actividades, objetivos específicos cubiertos, metodologías de esa actividad, etcétera, etcétera, ya saco información que la traigo al formulario. Pero bueno, eso es como cada uno gestione, gestione sus ideas y sus proyectos. Bueno, seguimos con el formulario. Y aquí hay otra pregunta importante y que requiere que nos documentemos un poco. ¿Cómo su proyecto está enfocado, de alguna forma contempla las prioridades definidas en el contexto del diálogo juvenil de la Unión Europea? Fíjense que hay un hipervínculo aquí, ¿vale? Y nosotros tenemos que justificar el proyecto en función de este EU Youth Dialogue. Vamos al enlace, nos lleva a esta página web que deben tener en pantalla. ¿Qué es el diálogo juvenil? Bueno, pues aquí vamos a cambiar el idioma y vamos a ver qué es el diálogo de la Unión Europea con la juventud. Bueno, pues todo esto nos hace falta. Hay un vídeo explicativo, quién participa, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, empaparnos un poquito de esto nos va a venir muy bien para documentar este epígrafe del proyecto. Fíjese que ya de alguna forma lo describo en el formulario. Es el diálogo con los jóvenes en las organizaciones juveniles en que participan políticos y responsables de la toma de decisiones, así como expertos. ¿Qué pasa con esto? Que ya se nombra a actores del ámbito de la política. Por tanto, por ejemplo, en nuestro evento, no está de más que nosotros incluyamos a políticos y ponerlos al mismo nivel que los jóvenes que participan en el evento para que haya interacción entre ellos de forma horizontal. ¿De acuerdo? Esto está bastante bien contemplado dentro de los formularios en general Erasmus Plus, ¿eh? Aunque no sea una actividad de tipo político. Ustedes van a hacer toda la actividad
me parece recordar, Bernardo, o perdón, Bernardo o Roberto era el que me estaba preguntando. Creo que Roberto, ¿no? Sí, yo, Sobre, yo. vale, bueno, pues me parece que era sobre hip hop y demás. Bueno, pero el tema del evento, muy bien, tú sientas a los políticos ahí y dices, oiga, nosotros queremos hacer actividades de hip hop como esta en nuestro municipio, en nuestra isla, en nuestro entorno local. Y bueno, un diálogo horizontal y alguna actividad dirigida a esas interpelaciones por parte de las jóvenes en el evento, por ejemplo, estaría muy bien. Hablando de políticos, ¿podría haber algún problema con cofinanciar las cosas a través de un ayuntamiento? Es decir, yo presentar el proyecto al ayuntamiento y decir, oye, esto está cofinanciado por Erasmus Plus, y que ellos me den una parte del presupuesto y Erasmus Plus la otra. ¿Habría algún problema? Vale, normalmente si la prestación va a ser económica, Sí. habría que solicitarlo a la Agencia Nacional o por lo menos hacer la consulta a la Agencia Nacional. Sí, y Va- si fuera en especias, por ejemplo, decirle al ayuntamiento, oye, ustedes pueden montar el escenario y poner el sonido y yo claro, ya me encargo de todo lo demás, eso sí, ¿no? esa nunca da problema, esa nunca da problema, ¿vale? Porque te permite ahorrar Pero, costes. Entonces, claro, 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 muchísimo. Entonces, y de alguna forma también le facilitas mucho las cosas a los ayuntamientos, porque los ayuntamientos, lo de soltar dinero lleva un proceso bastante más tedioso, aunque sea una entidad sin afán de lucro. Muchas veces te dicen, no, mira, vete a la convocatoria que tenemos anualmente, ¿no? ¿Entiendes? Y entonces ya, pero bueno, a ti te comunican este proyecto aprobado en mayo y, oye, pues nosotros vamos a empezar ya con las actividades en verano. Entonces, ¿qué convocatoria? Entonces, bueno, oye, nos hace falta un escenario, unas sillas plegables, un Eso sin sonido, problema. iluminación, claro. Entonces, o la sesión de un espacio municipal, ¿no? Un teatro. Entonces, esto ya es otra cosa, ¿no? Vale, vale, vale. Vale. Otra pregunta, digamos, propia de este tipo de proyectos. ¿Cómo qué vínculo, de alguna forma, ¿no? Tienen sus objetivos con los objetivos del programa? Y específicamente con los objetivos de las actividades de participación juvenil. La respuesta a esto está en la guía, pero también podemos hacer una búsqueda directamente en Internet y buscar cuáles son los objetivos del programa Erasmus Plus. Vamos a ver si esto lo podemos hacer sobre la marcha. Pues aquí lo tenemos, el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Estos objetivos tienen vínculo con mi proyecto? Muy bien, pues nos lo llevamos al formulario. Y los objetivos de los proyectos de participación juvenil, esto además viene en la guía que vimos antes. Vamos a ver si la tengo por aquí. Me la descargué antes y no sé dónde la puse, pero bueno, ya saben a qué me refiero, ya que eso lo sacamos de la propia guía. No me voy a entretener con Del eso. PDF de antes, ¿no? El de Sí, 200 y del pico PDF páginas. que estaba con el navegador. Vale. Tengo tantas pestañas. Bueno, sigo con el formulario porque ya son las 11 nada menos. Muy bien, pues aquí busqué ese vínculo y lo contemplé aquí. Grupo destinatario. ¿Quiénes son los grupos destinatarios de nuestro proyecto? En el ámbito geográfico, económico, ¿quiénes son el perfil de ese tipo de jóvenes? ¿Cuántos serán? En este caso, 500, de los cuales 300 de isla no capitalina, incluyendo los que participarían en el evento. El enfoque de género, por supuesto, siempre hay que incluirlo en los proyectos, etcétera, etcétera. Impacto. ¿Cómo su proyecto beneficiará a los participantes? Gente joven involucrada en las actividades más allá del grupo que promueve el proyecto. Y nos pregunta, durante y después de la vida del proyecto. Aquí nosotros tenemos que trabajarnos nuestro bla, 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 por decirlo de alguna forma, pero fíjense que nos pregunta en varios órdenes. O sea, a los beneficiarios del proyecto, o sea, gente que va a participar en las actividades y que no son el grupo promotor. El grupo promotor será la asociación tal
y dentro de la asociación 3, 4 personas, pero evidentemente en el caso de una actividad de hip hop, pues participarán 20, 30 como bailarines a lo largo de todo el proyecto. Asistirán al proyecto una especie de beneficiarios indirectos que son el público, que también podemos hacer una valoración del impacto sobre estas personas. Y tanto durante como después del proyecto, significa que el proyecto contempla una sostenibilidad. Más adelante en el formulario les hablaré de ella, pero el proyecto no muere cuando se acaba ese periodo administrativo y lo justificamos. Se supone que el proyecto mantiene cierto nivel de actividad sostenible, que puede ser a través de una página web, de unas redes sociales o de actividades de difusión de los resultados del proyecto. Otro epígrafe. ¿Cómo beneficiará el proyecto a las organizaciones o grupos de gente joven que participan en el proyecto durante y después de la vida del mismo? Aquí ya se refiere a la propia organización. Si bien los jóvenes participantes, los bailarines, pues lo describimos antes, ahora nos centramos en la propia organización. En este caso, como es un proyecto donde solo interviene el solicitante, oye, pues a nivel de organización, pues una mejora en la gestión de proyectos, una maduración también en cuanto a la forma de realizar las actividades, mejora del modelo de gestión, mejora de la organización interna, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería el impacto de su proyecto más allá de los participantes? Si es relevante, organizaciones participantes a nivel local, regional, nacional e incluso europeo. Vale, esta es la dimensión europea de los proyectos. A nivel local, pues bueno, dentro de los municipios involucrados, ¿habrá algún impacto en la población local, tanto en la juvenil como en la que no es juvenil, en las instituciones locales involucradas, esos ayuntamientos que nos van a ceder un escenario por un lado, un teatro por otro, etcétera, etcétera? Vale. A nivel regional, ¿el proyecto tendrá impacto? Bueno, si el evento que vamos a organizar va a involucrar a jóvenes de otras islas, ahí tenemos de forma clara un impacto sobre estas personas participantes. Pero también gracias a la utilización de redes sociales, de una página web del proyecto, etcétera, etcétera. A nivel nacional, ¿se puede hablar de un impacto? Bueno, las redes sociales y la página web o un blog del proyecto no tiene límites geográficos, por tanto, también, e incluso a nivel europeo, estaría en ese ámbito. Pero a nivel nacional, nosotros también podemos pedirle a la Agencia Nacional Española que difunda el proyecto en sus redes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tenemos un canal de Instagram específico del proyecto, cosa que yo suelo sugerir, que también ellos retuiteen o publiquen todas aquellas publicaciones que nosotros hacemos dentro del proyecto. ¿Del proyecto o de la asociación? El canal de Instagram. Eh, Mira, como la financiación no está nada mal, nos podemos permitir tener un capítulo para gastos relacionados con la difusión y promoción del proyecto. Y por tanto, yo abriría un canal ¿Solo para ese proyecto? solo para el proyecto, ¿por qué no? Claro. Porque Vale, además vale. lo diferencias del de la asociación. El de la asociación va a dar cobertura y va a promover también lo que publiquemos en ese canal aparte del proyecto, pero yo no mezclaría churras con merinas aquí. Vale, y Y si por ejemplo el año siguiente se hiciera otro igual, o sea, sí, se convirtiera en anual, por así decirlo, con algunas pequeñas modificaciones, también lo metería dentro de ese Instagram, o sea, claro, sí, ¿por qué no? Incluso si lo haces vale, transnacional o la actividad, dices tú, bueno, pues mira, no nos han aprobado el proyecto europeo, pero lo hemos podido sacar mediante la Dirección General de nacional. Juventud Vale, vale, o vale, la vale. Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias. Que por cierto, esta tarde ya les anuncio que van a hacer una actividad pues esto lo voy a compartir ya con ustedes. Van a hacer una actividad eh, de información de financiación para 2025. Lo comparto con ustedes, el enlace Zoom, porque es esta tarde a las 7:30, hora canaria. Sigo con el formulario. Los- Una pregunta. Dime, Luzmar, se te oye un poquito mal. Vale, pregunto. Pero- Está bien. A ver, ahora se te oye bastante mal, ¿eh? Mm, ¿Ahora? Ahora mejor, mucho mejor. Vale. Que nada, con lo que estabas diciendo antes de que igualmente
como que hay copyright, por decirlo así, de ya que vayamos a usar IA o otras fuentes o lo que sea, a estas preguntas dentro de proyectos similares, podemos poner igualmente respuesta, la misma respuesta, ya que los proyectos son nuestros. Sería como de nuestra autoría la respuesta. Claro, tú dices, por ejemplo, si el proyecto este, que es a nivel nacional, después lo vuelves a presentar, pero como transnacional. Con otro, en plan, me refiero a presentar dos proyectos parecidos con, por ejemplo, lo que beneficia a la organización. Poner lo mismo en un proyecto que en otros si son nuestros Hombre, proyectos vale, vale. No, individuales. no, claro. Hay cosas que sí van a ser exactamente iguales. Por ejemplo, la primera parte que yo hablé de la descripción de la organización solicitante, bueno, que yo he hecho referencia a los propios estatutos, a los fines, a los fines estatutarios y demás, es lo mismo, evidentemente. ¿Qué pasa? Que si uno de los proyectos tiene relación, en este caso, con temas tecnológicos, ¿no? Por el desarrollo de una aplicación para el móvil, pero otro proyecto tiene relación con temas medioambientales, evidentemente va a haber unos enfoques diferentes, ¿no? Y como les dije antes, hay herramientas antiplagio. Entonces, lo de también la posibilidad siempre apetitosa de autoplagiarnos, siempre está ahí. Pero yo les sugeriría, pues bueno, modificar bastante los proyectos, ¿vale? Sobre todo si son de temáticas diferentes. Si tú decides presentar dos proyectos en la misma convocatoria, pero con dos temáticas diferentes, pues bueno, variarlos bastante para evitar que se parezcan demasiado los proyectos. Si no los vas a presentar en la misma convocatoria, pero los vas a presentar en diferentes convocatorias, pues bueno, se supone que uno es una mejora del otro. Por ejemplo, este proyecto, si decides presentarlo a nivel transnacional con un socio extranjero, pues bueno, varían bastante los paliques en general. ¿Que te puedes inspirar en él? Desde luego. Vale, ok, gracias. Nada. Bueno. Las temáticas del proyecto, esto es un combo, un desplegable, ¿vale? Y tenemos que elegir las que más se parezcan. En este caso, contenido digital, habilidades digitales y competencias digitales y empleabilidad. Son tres como máximo a elegir. No hay por qué elegir tres, por cierto. Detalles del proyecto. Muy bien. Hay un evento que no tiene movilidades, 10.000 euros. Aunque en este caso después nos vimos pagando billetes y demás, pero bueno, la cantidad de 100 euros para un solo día nos dio para todo. Descripción de las actividades. Por favor, describa las actividades que va a ejecutar en su proyecto. Para cada una de ellas, al menos el lugar de ejecución, las metodologías y los objetivos. Esta es una información que yo ya tengo en el documento Excel. Y creo que es el momento de presentarles el documento Excel. Este documento tiene una, dos, tres, cuatro páginas, ¿vale? En los meses de enero, febrero, marzo, ¿qué se propuso? Bueno, fíjense en la utilización del color, no sé si lo ven al pie. En color naranja, las actividades de planificación y preparación. Por lo tanto, hay una primera fase de preparación en el mes de enero y ya en el mes de febrero ya nos pusimos manos a la obra, con también actividades similares. Lo que pasa es que en este caso no utilizamos el naranja, sino otros colores. En color rojo, actividades de visibilidad y difusión. En amarillo, actividades feedback, que por tanto nos dan retorno de importancia para el seguimiento del proyecto. Y en color verde, las actividades, digamos, técnicas. Finalmente, en color azul, actividades de sostenibilidad, que tiene que ver también con la evaluación. Fíjense cómo están en los últimos meses del proyecto. Vamos mes por mes a verlo un poquito más con detalle. En el mes de enero, una definición un poquito más ajustada fíjense que tengo una columna de actividad, una columna de objetivos específicos relacionados con la actividad, una columna de metodología utilizada en esta actividad y las personas que van a ejecutar la actividad, que van a estar involucradas en su ejecución. Nosotros este documento Excel, bueno, esto es un método de trabajo que tengo yo, pero cada uno puede utilizar como quiera incluso no utilizar este documento y esto hacerlo dentro del formulario. En este caso, a mí me parece mucho más descriptivo
que se vea directamente que en el mes de enero, semana 1, pues hay este tipo de actividad con estos objetivos, este método y con este equipo de trabajo. Un diseño de una encuesta, bastante habitual en los proyectos, porque si se dan cuenta, hay una primera fase digamos, de justificación científica del proyecto. Y por tanto, como proyecto de tipo social, nosotros, en este caso, lanzamos una encuesta. También llegamos a acuerdos y convenios con otras entidades, alianzas, también de sector tanto público como privado, y ya empezamos a crear los perfiles en redes sociales y demás. Y en todos los meses, al final de la última semana, una evaluación intermedia. Difusión de los resultados de la encuesta en redes sociales, obtención de los datos de la encuesta, análisis de datos de la encuesta, evaluación. Fíjense que estamos todavía en esa fase previa del proyecto, semana por semana. En el mes de marzo, una definición de la idea de la aplicación para el móvil, análisis de requerimientos, una planificación temporal de desarrollo en base a los objetivos y una definición de la experiencia de persona usuaria, el UX que se llama. Bueno, estos son contenidos un poquito más técnicos relacionados con el desarrollo de apps. Y una presentación pública del proyecto y de Erasmus Plus, con una rueda de prensa. Aquí nos resultó más complicado realizar esto porque ciertas instituciones públicas aquí nos fallaron un poco, pero bueno. Meses de abril, mayo y junio. Y aquí ya empezamos con el desarrollo de una beta, un testeo de la beta, recopilado de datos y opiniones, seguir con la experiencia de usuario, siempre las evaluaciones a final de mes, una primera versión de la aplicación, una versión 1.0, testeo, recopilado de datos. Fíjense que hay como un poco de rutina, se repite un poco, ¿no? Lo que yo les comentaba antes. Y la evaluación final, la evaluación mensual. Ya en julio, agosto, septiembre, ya empezamos a hablar de una difusión en redes sociales de la versión 1.0, volvemos a la experiencia de usuario, evaluación. En agosto, preparación del evento, haciendo coincidir, por ejemplo, el Día Internacional de la Juventud con la presentación de la versión operativa del evento. Todo esto, por cierto, se aplazó bastante porque el evento vino a caer en enero, febrero del año siguiente, o sea, hubo un aplazamiento de varios meses. Una evaluación del evento, se ejecutó el evento de un solo día, recuerden, después les enseño el programa de actividades del evento y mejoras en la aplicación. Más mejoras en la aplicación, testeos, recopilado de datos, evaluación mensual. Y ya en los últimos 3 meses, difusión de una versión medianamente final de la aplicación, recopilando el feedback. Y aquí ya empezamos en color azul, como les puse antes, actividades de sostenibilidad, evaluación y difusión. Definición de compromisos, mantenimiento de la app después del periodo del proyecto, con su evaluación mensual. Y ya entramos en una evaluación mucho más profunda del trabajo realizado. Valoración del proyecto a nivel internacional. El proyecto se solicitó a nivel internacional en la pasada convocatoria de octubre. Estamos a la espera. Hasta después de Reyes me parece que no tendremos noticias. Memoria del proyecto, materiales de difusión de resultados, remisión de los resultados, diseño de una agenda de actividades de difusión. Y aquí termina el proyecto. Si se dan cuenta, el proyecto fácilmente se pone en un año. Mínimo 9 meses. Aunque nosotros tengamos pensado que en 3 meses el proyecto lo despachamos, añadiendo este tipo de contenidos, el proyecto se convierte en un proyecto de varios meses. Y ya aprovecho aquí y les enseño el programa del evento. El evento, aun siendo de un solo día, tiene su complejidad. Y esto tuvo una especial complejidad logística, ¿vale? Porque si bien el evento era el día sábado, aquí desde el viernes ya había que preparar una serie de salones, el albergue porque había gente que se alojaba, ya que muchas islas no tienen conectividad en el mismo día y por tanto había jóvenes que traer y que se quedaran en el albergue. En este caso fue Guía de Isora. Un tema de catering también. Los jóvenes del Hierro, La Graciosa y La Gomera, pues tenían peor conectividad con Tenerife, especialmente Tenerife Sur, y por tanto se quedaron en el albergue. Aquí hubo que contratar servicios de una empresa de transporte, bueno, más que una empresa de transporte, es una agencia de viajes, ¿no? Tanto para la compra de los billetes como para el tema de los traslados dentro de Tenerife.
con una velada y al día siguiente ya empezamos con el evento en sí mismo. Traslado al albergue y aquí, como los desplazamientos desde las islas no fueron tantos, porque serían, yo creo que fueron unos 30 o 40, el resto de participantes fueron de centros de bachillerato, formación profesional, secundaria, que participaron en el evento. Tan solo fueron caminando, además, desde su centro de estudios hasta el salón de actos. Caminando unos y otros se desplazaron en guagua, que le buscamos la guagua, vinieron con sus profesores, etcétera, cuando eran los de secundaria, que son menores de edad. Y aquí, una primera fase del evento, después del almuerzo, contratado un catering, por cierto, la segunda parte del evento, una pausa café con networking y una fase final del evento, todo relacionado con las soft skills, hubo juegos, dinámicas, trabajo con la aplicación, etcétera, ¿no? Evaluación, conclusiones, una rueda de prensa. Hubo también contacto de la prensa con políticos, ya que asistieron varios consejeros de juventud de diferentes islas, de diferentes cabildos del archipiélago. Salida de vuelos de los que eran, bueno, los chicos del instituto allí de Guía de Isora se volvieron directamente para su casa, ya que, por cierto, tuvimos un sorteo de varias tablets entre los participantes. Entonces, pues bueno, la verdad es que lo de las tablets sirvió como aliciente para que la gente se quedara un ratito por la tarde, me parece que duró hasta las 5 o 6 de la tarde. Y nada, y los que se quedaron porque tenían vuelos al día siguiente, pues bueno, ya se quedaron en el albergue, hicimos una serie de actividades, juegos y dinámicas y se fueron, que fueron los del Hierro, la Graciosa y la Gomera. Y una serie y una evaluación que hicimos en el equipo de trabajo. Bueno, pues estos son dos documentos adjuntos que juntamos a esta solicitud Erasmus Plus. De hecho, aquí hacemos mención a los dos anexos que adjuntamos a esta solicitud. Por falta de espacio en este epígrafe no indicamos toda la información solicitada. Evidentemente, todo lo que está en esos Excel es imposible traerlo aquí con 5.000 caracteres. Donde sí hay que detallar cosas interesantes es en el perfil de los jóvenes participantes que se estarán involucrados en la solicitud, cómo se seleccionará a los participantes, hab- aporta información de la edad de los participantes y cómo se va a asegurar el equilibrio de género. Bueno, pues aquí no nos estiramos mucho. Número estimado de participantes, bueno, los 100 del evento más los 5 del grupo promotor. Bueno, la verdad es que podíamos haber tirado incluso un poco más arriba, pero fuimos un poco conservadores. Su proyecto va a involucrar a personas que intervienen en los procesos de toma de decisión, expertos, representantes de la comunidad. Sí, aquí hace referencia a los políticos. Hago una descripción detallada. Por cierto, el formulario, cuando lo vamos cumplimentando y respondemos, por ejemplo, a esta pregunta, respondemos con un sí, nos aparece un nuevo epígrafe. El formulario va creciendo en función de lo que vamos cumplimentando. Aquí hablamos de personas que intervienen en la toma de decisiones, como es el caso de los políticos. Expertos del Gobierno de Canarias, en este caso incluso de otros ayuntamientos del archipiélago, y así fue. Describe el rol y la implicación de participantes en todas las fases del proyecto. Esto es largo de detallar porque como las fases son planificación, preparación, ejecución y seguimiento, bueno, en cada una de ellas. En realidad, aquí no me he extendido mucho porque en realidad está contemplado en los anexos. Precisamente era la columna del quién ejecuta el proyecto. O sea que el Excel, en el fondo, es de gran ayuda para cumplimentar este formulario. ¿Cómo los participantes cooperarán y se comunicarán entre sí para la preparación y el seguimiento de la actividad? ¿Cómo ha elegido estos canales de comunicación? Bueno, pues los canales utilizados en las diferentes fases del proyecto, correo electrónico, una página web del proyecto, grupos de WhatsApp, utilización de Google Docs, Zoom y otros documentos, otro tipo de herramientas que ustedes estimen convenientes utilizar en el proyecto. Pregunta de examen. ¿Cuáles serán las competencias, conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos que adquirirán o mejorarán los participantes en la actividad? Aquí hay que dividirlo entre los promotores del proyecto y los beneficiarios, tanto directos como indirectos.
Aquí se pueden inspirar en el marco de competencias de la Comisión Europea, incluso en el marco de competencias digitales, en este caso también se podía haber utilizado. Aumento de empleabilidad, del sentido de iniciativa, espíritu de empresa, capacitación de forma autónoma, mejora de competencias en lengua extranjera, etcétera, etcétera. Voy un poco rápido porque me quedan 13 minutos. La actividad incluye el evento a razón de 100 euros por persona, con independencia de la duración, les recuerdo. Y el diseño del proyecto. Educación no formal. ¿Qué métodos no formales se usarán en el proyecto? ¿Qué hará usted para asegurar, o tu equipo, qué harán ustedes para asegurar que los métodos permitirán el proceso de aprendizaje de alta calidad? Bueno, pues esta metodología, que ya la incluyo en el documento Excel, pues la traigo para acá. Y las diferentes metodologías utilizadas en los diferentes puntos del proyecto los detallamos aquí. ¿Va a utilizar algún componente virtual antes, durante o después de la actividad? En ese caso, detállelo. Bueno, la herramienta para este caso utilizamos un Padlet, que si no la conocen es una herramienta súper interesante para la gestión y seguimiento de proyectos y que no deja de ser también una forma muy sencilla de hacer como una página web del proyecto. Fantástico. Preparación, apoyo y seguimiento. ¿Cómo preparará a los participantes antes de empezar la actividad y cómo se les apoyará a ellos durante y después de la propia actividad? Bueno, pues aquí tiene que ver con las reuniones, trabajo en grupo, sesiones de formación, capacitación para el propio equipo promotor, ¿vale? Aprendizaje de herramientas digitales, conocimiento de software, etcétera, etcétera. Evaluaciones del proyecto y, por supuesto, siendo los participantes directos los que tendrán un papel activo principal durante todo el proyecto. Pero aquí después incluso añado a padres y madres de los participantes, etcétera, etcétera, sobre todo cuando hay participantes bastante jóvenes. Las medidas que pondrá en marcha para asegurar la seguridad y protección de participantes. Bueno, aquí tenemos que ver con todo lo que es la prevención de riesgos, muy importante, especialmente en el tema del evento, ¿de acuerdo? Pero bueno, si las actividades tienen algún tipo de riesgo, pues podemos, por supuesto, con cargo a esta financiación, tener un seguro de responsabilidad civil, hablar de seguridad activa y pasiva, la seguridad de los inmuebles en los que se van a desarrollar las actividades, etcétera, etcétera. Si la actividad es de riesgo, hay que detallar bastante. Actividades de seguimiento del proyecto que están planificadas. Bueno, a través de herramientas digitales, pero también reuniones. Bueno, aquí ya hablo de Mentimeter y SurveyMonkey como herramientas de uso del proyecto. Si no las conocen, echen un vistazo porque pueden serles de utilidad. Mentimeter es bastante divertida. Reconocimiento de aprendizaje. Aquí está todo lo que tiene que ver con las competencias y los resultados de la evaluación constante del proyecto. Y está vinculado al Youth Pass, el certificado al que tienen derecho todo participante en proyectos Erasmus Plus. Bueno, pues, ¿cómo apoyará usted a los participantes en este proceso de aprendizaje cuyas competencias se desarrollarán en el mismo o incluso tendrán posibilidad de mejorarlas? Recuerde incluir metodologías que apoyan la reflexión, o sea, estas son las evaluaciones de las que hablo en el documento Excel, y las competencias, o sea, los learning outcomes en la tabla diaria de la actividad. Bueno, pues aquí detallamos toda esa parte y también hacemos referencia a lo que está cumplimentado en ese Excel del que les hablé. El programa Erasmus promueve, evidentemente, instrumentos y certificados para reconocimiento. ¿Usted va a utilizarlo? Siempre, por favor, respondan que sí. Y al menos el Youth Pass. ¿O algún otro certificado? Pues bueno, nosotros teníamos pensado que la Dirección General de Juventud podía emitir un certificado propio también. Pero bueno, como el Youth Pass era en español, pues bueno, nos pareció suficiente en este caso eh, el Youth Pass en español. ¿Tiene planificado involucrar a jóvenes con algún tipo de dificultad? Nosotros respondemos que sí, y esto yo creo que todos los proyectos canarios deben incluir que sí, porque la barrera geográfica la tenemos en nuestro ADN y por tanto hay que detallarlo.
jóvenes con dificultades de acceso a oportunidades por razones geográficas, etcétera, etcétera. Si hay después dificultades económicas o de otro tipo, eso es un combo, por cierto, se despliega y lo podemos detallar sin ningún tipo de problema. Algo que les comenté yo antes, ¿va a utilizar, o digamos de alguna forma el proyecto contempla prácticas amigables con el medio ambiente? Por favor, respondan siempre que sí. Y aquí podemos utilizar, pues bueno, un desarrollo un poco más o menos genérico, pero desde luego el, el uso, la reducción de plástico, el uso de desplazamiento sostenible, etcétera, etcétera, aquí es el momento de incorporarlo. Que nos tengamos, que las reuniones sean por Zoom en lugar de desplazarnos, pues evidentemente implica menores emisiones. Todo ese tipo de detalles, aquí es el punto donde hay que incluirlo. Gestión del proyecto. Acuerdos con los socios, en este caso no hay socios, pero con terceras personas a lo mejor sí, que usted va a incluir dentro del proyecto en el ámbito de las estándares de calidad. Fíjense que dice, al final de este documento encontrará algo relacionado con la calidad. Estamos en la página 31. Hay una parte del proyecto, en la página, en este caso la 37, que habla de todo lo que son los estándares de calidad del programa Erasmus Plus. Nosotros nos inspiramos aquí para complementar este epígrafe. Gestión de la calidad, responsabilidad, transparencia, partenariado, contribuciones pagadas por los participantes. Mucho cuidado con esto, como una fórmula de cofinanciación. Aquí ya habla de cofinanciación, esto les puede interesar a ustedes, Roberto y Yurma. Monitor, Eso quería preguntarte una cosita sobre eso, que es que, por mm, ejemplo, si alguien se paga pues, su billete o lo que sea, sí, eh, yo le doy después el dinero desde la cuenta del banco de la asociación hasta su cuenta, así, sin más. no, sin más, no. Yo aquí te sugeriría que evidentemente la persona que ha viajado, que ha comprado el billete, si lo has decidido así, en vez de comprar tú los billetes, que los compre cada una. Vale, perfecto. No, no, o sea, que porque Reembolsarlo. reembolsarlo, exacto, o sea, se Sí, sí, podría, sí, pero efectivamente, porque lo compró la persona interesada, viajó y te trae, pero te tiene que traer billete electrónico sí, donde consta la cantidad, no valen pantallazos. O sea, cuando tú compras un billete de avión, te manda un correo electrónico a la compañía, ese correo electrónico es el que tú tienes que recibir. Consejo. vale, Segundo, tarjetas de embarque. Si eran códigos QR, también me mandas las tarjetas de embarque porque la tarjeta de embarque es una demostración práctica de que has participado en el proyecto. vale. Y además, después, por cierto, los participantes directos de la actividad, o sea, los que van a estar cubiertos de alguna forma por la financiación, como son todos los participantes en el evento, deben firmar una lista de participantes, ¿vale? Con los nombres, apellidos, edad, la fecha en la que participó y una firma manuscrita, Vale. ¿vale? Bueno, vuelvo a la parte del formulario, aquí en la calidad. ¿Cómo organizará los aspectos prácticos del proyecto? Como son, por ejemplo, el viaje, el alojamiento, seguro, seguridad social, apoyo, reuniones preparatorias con los socios, etcétera, etcétera. Algunas cosas no las hace, ¿no? Pero otras sí. Entonces es el momento aquí de explicar esto que me estás preguntando. Pues mira, aquí cada participante se va a comprar su billete de avión, pero nosotros se lo vamos a reembolsar, el alojamiento será en tal sitio, etcétera, etcétera. Tarjeta sanitaria en vigor o para la seguridad social, iba a decir la europea, pero en este caso no hace falta porque no hay socios extranjeros. Un seguro de responsabilidad civil que yo siempre aconsejo que lo hagan, siempre, en todas las actividades. Y la parte final del formulario es la evaluación. ¿Cómo evaluará el proyecto? ¿Qué actividades realizará para asegurarse del impacto del proyecto, de que se han alcanzado los objetivos y sus resultados? Esta parte es muy importante. Fíjense que para cada actividad se hace una evaluación. En cada semana, perdón, cada mes se hace una evaluación intermedia, etcétera, etcétera. Es el momento de detallar. Sostenibilidad de resultados. ¿Cómo se asegurará de que el proyecto continúa teniendo efecto después de su finalización?
En este caso, pues materiales editados que se suben a la página web del proyecto. La aplicación, de hecho, sigue estando disponible. Em, las buenas prácticas en el ámbito de la juventud, para lo cual nos apoyaremos en una página web que se llama Salto Youth, que les aconsejo que la miren, y también apoyarnos en la Agencia Nacional Española para que haga referencia al proyecto más allá del periodo de ejecución del mismo. Una forma de hacer que el proyecto viva es evidentemente haciendo que el proyecto, bueno, pedirlo de nuevo, pero ya con socios extranjeros, convertirlo en un proyecto transnacional. ¿Tiene planificado medidas para asegurar que los resultados del proyecto tienen su impacto y van a beneficiar a otros actores más allá de la vida del proyecto? Pues sí, ¿por qué no? Actividades de gestión de proyectos futuros, actividades de implementación, actividades de intercambio y promoción del proyecto. Aquí podemos incluir breves seminarios que pueden realizar ustedes promoviendo los resultados del proyecto, llamando a otros jóvenes a la acción en el sentido de que pueden presentar sus propios proyectos o incluso captar gente, lo cual les puede hacer pensar, oye, pues mira, vamos a pedir el proyecto, pero ya renovando un poco los equipos o los participantes, los beneficiarios, etcétera. Diseminación de los resultados del proyecto. ¿Cómo hará que el proyecto sea visible fuera de su organización y de las organizaciones socias, en el caso de que las haya? ¿Cómo compartirá los resultados y el éxito del proyecto? ¿Con quién compartirá estos resultados? Aquí tiene mucho que ver con los medios de comunicación, la página web del proyecto, las redes sociales, etcétera. ¿Cómo involucrará a los participantes en esas actividades, o sea, los jóvenes promotores del proyecto? ¿Qué harán? ¿Qué visitas realizarán? ¿A quién se dirigirán? ¿A quién presentarán los resultados del proyecto? Muy bien. Un resumen del budget, del presupuesto del proyecto, los 6.000 euros para la actividad. Y la descripción de los gastos de inclusión de participantes. Costes justificados de viajes de personas facilitadoras, una por isla del archipiélago, no incluidos en las categorías presupuestarias relativas a viajes y apoyo individual. En este caso, porque venía cada grupo de jóvenes de cada isla del archipiélago con un facilitador. Costes de personas responsables de la toma de decisiones. Aquí les estoy pagando el billete de avión a los políticos, cosa que después al final no hizo falta porque vinieron con cargo a sus propios presupuestos. Una cosita, justo en ese caso, por Sí, ejemplo, meto algo en el presupuesto que al final pues no termina siendo hecho y pues, ¿cómo se devuelve ese dinero? ¿Cómo haces la devolución de...? en el caso si estaba incluido dentro de los 6.000 euros, no hay que devolverlo, ¿vale? Sí, Si entiendo el gasto extra, entiendo. en este caso, si se trata de gastos de inclusión, como en este caso, o los gastos extraordinarios, que era otro epígrafe también, eso sí hay porque te van a pedir una justificación documental de estos gastos. Nosotros todavía no hemos hecho el informe final de esta actividad, pero estos 1.600 euros hay que justificarlos. Como nosotros al final los viajes de los políticos no lo hicimos, solo vamos a poder justificar 800. ¿Qué Y pasa? Que como devolverías, y no, devolverías el resto. no haría falta devolver, porque date cuenta que nosotros solo hemos recibido el 80% de la subvención. Nosotros en la Vale, vale. liquidación, en la liquidación faltarían pues 800 euros. Pues bueno, el proyecto tenía 17.000 euros. Faltarían unos 1.400 por abonar, ¿no? Unos 1.400. Sí, unos 1.400. Bueno, de los 1.400 que nos debería devolver Madrid, nos van a descontar 800. Por lo tanto, nos van a ingresar 600 euros. Vale, 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 vale. Entiendo. Vale, gracias. Nada. Y nada, esto forma parte del formulario que tiene que ver con la calidad que estuvimos viendo antes. Y los anexos. Declaración de honor, ahora la miraremos. El timetable, el programa grande que lo vimos antes. Y el programa del evento. Son los tres documentos adjuntos que hay que adjuntar. A ver si me queda algo del formulario. Nada. Nada y nada. Vamos a ver el documento que me falta, que es la declaración de honor. Que por cierto, la declaración de honor es un documento que realiza automáticamente la aplicación. O sea que lo descargamos, lo firmamos con certificado digital al final. O sea que no hay que cumplimentar nada. Tan solo firmar aquí con certificado digital. Y ya está. Y por cierto, un documento que les aconsejo realizar
es el PIF de la asociación. Aquí tienen un ejemplo de una asociación turca en este caso, pero estos campos son lo mismo. El PIF, persona de contacto, persona representante. Estos datos, por cierto, después hay que ponerlos también en el formulario, aunque no aparezcan después en el que te descargas. Una descripción breve de la entidad, pero este PIF les va a ser de utilidad cuando nos postulamos para participar en proyectos de terceras personas, ¿vale? Pero bueno, en el caso de nosotros como solicitantes, que era lo que nos ocupa hoy, no nos hará falta el PIF, pero que sepan de su existencia. Y son las 11:32, más no se puede hacer en hora y media. Preguntas, consultas que no hayan hecho ya. Pues yo solo decir que es muy importante cuando hagáis el PIF que los números de teléfono y los correos sean distintos que luego lo echan para atrás del representante y del project manager. Sí, efectivamente. Esto nos pasará cuando cumplimentemos el formulario. El formulario, como solicitantes también, nos va a pedir los datos de un representante legal y de una persona de contacto. Pero los datos de correo electrónico y teléfono del representante son diferentes y deben ser diferentes que los de la persona de contacto. Tienen que ser dos personas diferentes. Gracias, Miguel Ángel. Más preguntas. Yo tengo un poco de inseguridad en general, no es una pregunta concreta, pero con el tema de la justificación del dinero, también un poco por el historial con las subvenciones a nivel cabildo y a nivel tal. Vale, sí, no, no tiene nada que ver. No tiene que ver y de hecho nosotros ya no trabajamos ningún tipo de subvención ni con local, ni regional, ni a nivel de España. Solo Nosotros, Erasmus, ¿no? nosotros ya solo nos dedicamos a Erasmus y lo hacemos sobre todo por el proceso de justificación. Nos ha Es que, es tocado, que, nos ha tocado o sea, pelear hasta simplemente, por recibos de taxi y exacto, ya sí. nos cansamos mucho de eso. Este invento de las cantidades a tanto alzado facilita mucho las cosas, compensa muchísimo aprender a manejarte en estas herramientas de Erasmus Plus, que son muy particulares, pero te cuesta el primer proyecto, te costará trabajo realizarlo. Pero ya una vez que lo logras, lo demás ya viene rodado. Vale, vale, vale. Es que es lo que dices tú un poco, que hay, o sea, que me den un dinero y pues por cualquier cosa, por X, por B, tal persona llega un poco más tarde, se le tiene que pagar un taxi, que me ha pasado, y tener que pagarlo de mi bolsillo porque no puedo Nada, justificarlo, ¿sabes? eso 40 euros. Eso no tiene un pase de ninguna de las maneras. No tiene un pase de ninguna de las maneras. Y Vale, nosotros, ya te digo, ¿cómo es el proceso de justificación? El formulario de informe final es un formulario que se parece mucho al de solicitud. De hecho, te pregunta por epígrafes que ya están incluidos en lo que evidentemente, si te vas a inspirar en el documento de solicitud, tienes que redactarlo como pasado, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue esto, ¿no? De hecho, en el documento de informe final, solo te pide que adjuntes uno o dos documentos. Uno de ellos, el programa de actividades finalmente ejecutado, por si difiere en algo, pues bueno, se ajusta, se cambia el orden de las actividades y demás, eso es lo con habitual, ¿no? horarios, con horarios entiendo y todo, ¿no? O sea, Efectivamente, o sea, ese documento de solicitud que les mostré en el Excel antes, pues bueno, ¿cuál fue el que se ejecutó realmente, ¿no? Oye, pues mira, pues se aplazó esto, les pedimos un aplazamiento a ustedes y se ejecutó un poco más tarde, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es normal, ¿no? Hasta cierto punto es normal. Y después a lo mejor también te piden el listado firmado de participantes en el evento, ¿no? Eso no es preceptivo normalmente, sino que a lo mejor te lo pueden pedir después, ¿no? Y por eso siempre sugiero que, oye, que tengas en cuenta que todos los participantes, tanto de las actividades que haces a lo largo del proyecto, esos bailes de hip hop y demás, oye, tienes que firmar porque eres beneficiario. Te hemos puesto un catering, te hemos puesto un sitio para bailar, firmas como beneficiario del proyecto. En realidad lo es. Y por claro, claro. supuesto, y por supuesto, todos los participantes del evento. Pero no tiene nada que ver, de verdad. No tienes que adjuntar facturas. No, no. Esto es una película muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Más preguntas. Me quedé un poco ahí patinando con lo del tema de el público, entonces también habría que hacerlo de alguna manera por inscripción o algo para que conste que fueron beneficiarios del... ¿Sabes lo que pasa? Que el público no es un beneficiario, digamos, cubierto por la directo. subvención, porque mientras que tú, por ejemplo, si tú tienes un evento de baile, como el caso que estábamos hablando de Roberto y Yurma, los que se suben al escenario
A lo mejor sí vas a decir, oye, pues te buscamos un catering, te hemos pagado un transporte, después a lo mejor hacemos una cena y tal. Esos son beneficiarios y eso sí tiene que firmar. Pero el público no, el público son beneficiarios indirectos y no. Los que asisten al evento, los que asisten al evento, por ejemplo, si haces un evento de un día, como el caso del que yo mostré, de ejemplo, y vas a pagarle billetes de avión, vas a hacerle un catering, etcétera, etcétera, también deben firmar un listado. Hombre, la gente a veces es un poco remisa a la hora de firmar, pero bueno, lo que puedes hacer es que un formulario online te puede venir muy bien para por lo menos disponer de los datos de las personas. También hay que tener en cuenta que todos los que participan en el evento tienen derecho a recibir el Youth Pass. Entonces, pues bueno, para facilitar las cosas, lo bueno sería eso, a través de un formulario online, recopilar los datos personales y bueno, recordarles que tienen que firmar una lista de participantes que los pillas en el momento, ¿no? Claro que supongo que eso también como que ayuda a la hora de la memoria justificativa el poner en plan que los beneficiarios indirectos fueron tanto como para el tema de la repercusión del proyecto, Sí, ¿no? claro. Es que entre los indirectos tienes el público que te va a tus representaciones, pero también hay que incluir los accesos a la página web, los accesos a las redes sociales, etcétera. Esas analíticas también hay que irlas sacando de las herramientas digitales y, por supuesto, hacer fotos y vídeos de todo, porque la justificación documental del informe final se basa mucho en lo que nosotros mandemos a Madrid, en este caso, para que vea que realmente se hizo, ¿no? Vale. Por cierto, en ese No. sentido, conviene a todas las personas que asisten a los eventos o que bailan en los eventos, etcétera, etcétera, hacer un documento de cesión de datos de carácter personal, de los derechos de imagen, ¿vale? Porque todo eso va a ir, o eso, a una página web, a una red social, porque Europa te lo pide. Ok. Pues, oye, si no hay más dudas ni consultas, comentarles que vamos a preparar, dentro del programa Participando, vamos a preparar un tutorial sobre las subvenciones IRPF, que ya está hecha la convocatoria, ya les mandamos la información y muy atentos porque el plazo no es muy largo, no sé si le quedará una semana de plazo a las subvenciones IRPF del Gobierno de Canarias, con independencia de lo que nosotros pensemos respecto a la financiación, como les dijimos antes, pero bueno, no deja de ser una oportunidad para obtener financiación para nuestros proyectos y la financiación con cargo a IRPF es el melón de subvenciones más grande que hay en Canarias ahora mismo, ¿no? Entonces hay que Eh, aprovecharlo. tengo una preguntita que me acabo de acordar. A ver, para, por ejemplo, si para, por ejemplo, un proyecto de un año, sí que, que yo entiendo que sí que tiene sentido pillar, por ejemplo, una cámara o material ya un poco más, vamos, un poco más caro para ese tema, todo eso iría dentro de la justificación del proyecto y no habría problemas en principio, ¿no? O sea, Correcto, para... puedes adquirir inventariables, sí, con cargo a los 500 euros mensuales. Exacto, a los 500 euros por participante. Bueno, Sí, vale, vale, vale. sí, señor. Ok. Además, en el informe final lo vas a, si quieres mencionarlo dentro de la parte de comunicación, y bueno, se justificó para dentro del proyecto, pues bueno, estos gastos, ¿no? También, por ejemplo, pagarle a Instagram para que tenga más impacto un anuncio, pues también, ¿no? Sí, claro, entiendo, entiendo que eso, que cualquier cosa que sea, o sea, demostrable, bueno, demostrable, esa es la parte en la que aquí podemos saltarnos un poco, ¿no? Pero que si, vamos, que si estás haciendo un proyecto de un año, entiendo que una cámara o cualquier tipo de pago a un servicio, tal vez incluso de edición de vídeo, por ejemplo, Sí, para poder editar los vídeos y tal. por supuesto, o incluso pagarle a un profesional para que te haga una edición de vídeo y demás, perfectamente. Vale, vale, vale. Pues nada, si no hay más consultas, termino aquí la sesión y dejo de grabar.